Doctor Vega, Canco, para los amigos, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gracias, Turco. Aquí estoy, militando en Vos, la vos no, causa, militando en la sí, causa. como siempre, como siempre. Vos no te sorprendés por esto porque conocés pormenorizadamente todo este tema de la corrupción y de la no sanción o de la impunidad, pero a mí me llamaba la atención, menos del 1% de los casos de corrupción terminan con acusados presos en la cárcel en la Argentina. Yo no sé qué segmento tomó el Consejo de la Magistratura para el 1%. En el libro nosotros tomamos 20 años y llegamos a un 4%. Es decir, es igualmente grave. Los números físicos son los mismos. Un proceso judicial por corrupción en Argentina dura un promedio de 14 años y Sí. medio y tiene un índice de condena que puede ser del 1 o puede ser del 4%, lo que habla de algo mucho más grave que los famosos tiempos de la justicia. Aquí se está hablando de que la corrupción funciona como un verdadero modelo de acumulación de poder, que está consagrado por la justicia en su impunidad, es decir, en su no castigo. Esta es la realidad que atraviesa la Argentina desde el 84 hasta el 2020. Este modelo ha sido utilizado y le ha servido tanto a Menem, a Macri y al gobierno de los Kirchner. Es decir, es un modelo basado en la corrupción que atraviesa todas las ideologías, que atraviesa todas las posiciones políticas. ¿Cuál es el actor central en esta tragedia? La justicia. Porque más allá de que los políticos hayan violado el voto popular, porque en el fondo hay un fraude al voto popular, más allá de que se hayan enriquecido en base a los sobreprecios, en base a los sobornos y hayan lavado activos, el problema es la justicia. Son los jueces del poder, Turco. Vos que sos un periodista culto y que sabrás de Honorato de Balzac en la época del imperio napoleónico, él hablaba de los jueces del poder. Y nosotros aquí tenemos diariamente ejemplos de jueces del poder, son jueces que tienen un fino olfato político y que van apretando la ametralladora de acuerdo al calor que tienen el poder político de la época. Hoy tenemos, desde que el presidente Alberto Fernández fue abrumadoramente elegido por el pueblo en las PASO, tenemos no menos de 10 ilustres corruptos liberados, debido Delía, Esteche, Lázaro Báez se viene ahora, electroingeniería. Y estamos hablando de causas que tienen, desgraciadamente, un destino de prescripción liberatoria. El argentino debe saber que todas las causas por delitos del poder, ojo, delitos del poder político, económico y sindical, son igualmente poder. Tienen un destino en un 95%, en un 98% de declaración de inocencia por vía de prescripción liberatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que transcurre el tiempo establecido en la ley, no hay sentencias y los señores, a pesar de las pruebas, quedan libres por el transcurso del tiempo. Esto es, y aquí hay una pieza modelo que es al menos la que tendría que pensar el presidente Fernández, el concepto de sentencia firme. Esta ridícula tesis, esta hipócrita tesis de que la sentencia firme solo se logra con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina, somos el único país que tiene esta loca doctrina. Todos los países civilizados, con una segunda instancia, hay cumplimiento efectivo. Por otra parte, lo dice el artículo 8.2H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Somos el único país
que tiene una tercera instancia que es como garantizar el absoluto incumplimiento del castigo legal a los corruptos. Bueno, siguiendo tu razonamiento, siempre muy interesante, Canco, el caso de Amadou Boudou, que tiene una sentencia confirmada por la Cámara, y entre los argumentos que da el juez del Tribunal Oral Federal número 4 para liberarlo a Boudou en el marco de la pandemia está la pandemia, siendo que no es población de riesgo, y además la presunción de inocencia, porque sostiene el juez en sus argumentos que todavía no está firme la sentencia, a pesar de que, repito, ya tiene la confirmación de la Cámara, porque todavía falta lo de la Corte. Yo te estaba por preguntar cómo se hace para terminar con este círculo vicioso, y creo que parte está en la contestación tuya de recién, parte está en confirmar las sentencias antes, es decir, en primera instancia deberían quedar confirmadas o en la segunda. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene rango constitucional en Argentina, establece que es la segunda instancia, la última en el campo de la legalidad de derechos humanos. Una segunda instancia en Argentina debería ser de cumplimiento efectivo. Y a partir de ahí el imputado puede plantear recursos, pero tienen efecto diferido. Es decir, que no deben alterar el cumplimiento de la segunda instancia. Pero esto tiene un argumento central. No solamente es una arquitectura jurídica, una poesía jurídica, segunda o tercera instancia, sino que aquí, en el fondo, están en pugna, están enfrentados dos intereses: los derechos del imputado, que deben ser garantizados, y los derechos de la víctima. En los juicios por corrupción en Argentina, la víctima está totalmente desprotegida. Y la víctima de la corrupción es la sociedad. Claro. Entonces, los derechos de la víctima, con esta tesis falsa, hipócrita, de la tercera instancia como necesaria para que haya una sentencia firme, desaparecen. La pobre víctima de la corrupción, que somos nosotros, que es la sociedad, se queda absolutamente en el desierto. Entonces, ¿qué argumentos pueden darnos a nosotros para decir que Boudou necesita una sentencia de la Corte Suprema? Ninguno, salvo que sea la protección de los delitos del poder. Y si lo dice un juez, es mucho más grave que lo diga un abogado, porque el juez es el que tendría que marcar los límites. Aquí hay dos personajes que podrían, dos actores que deberían solucionar este problema y aclararle a la sociedad y al derecho rápidamente. Primero, la Corte Suprema. La Corte Suprema tendría que tomar cualquier caso y decir: terminemos con esta historieta vergonzosa de la tercera instancia. Somos un país con doble instancia. La Convención Americana dice que es la segunda instancia. Los derechos de la víctima exigen que sea la segunda instancia. Terminemos con la vergüenza. Si usted quiere llegar a la Corte, señor Boudou, llegue a la Corte, interponga un recurso desde Devoto, no desde fuera de Devoto. Claro. Canco, la otra consulta es, bueno, vos acabas de hablar de la Corte y de lo que debería hacer el máximo tribunal. Hay que hablar también de los jueces, que ya lo dijiste al comienzo, aceleran o frenan en función de quién está en el poder o de conveniencias políticas. En función de todo este panorama, del libro que has escrito, de una materia en la que venís trabajando desde hace 20, 30 años, que es la corrupción en la Argentina, ¿tenés alguna esperanza de que esto cambie? ¿De que esto se modifique realmente de fondo y empiece a haber castigo para los corruptos en la Argentina? Pocas esperanzas tengo, pero eso no significa de que yo no vaya a seguir luchando. La Comisión Interamericana, en su resolución 1 del año 18 en Bogotá, dijo algo que debería ser leído por el presidente Fernández. La corrupción es hoy el enemigo principal de los derechos humanos.
Un gobierno que se declara comprometido con los derechos humanos, como es el de Alberto Fernández, lo primero que tendría que hacer es analizar por qué los delitos del poder no tienen castigo legal en Argentina. Cuando yo te dije recién de que hay dos actores principales que deberían hablar fuerte y claro en este tema de sentencia firme, es la Corte y el presidente, que se declara profesor de Derecho además. Entonces, si vos me preguntás si tengo esperanza, pocas, confío en que en algún punto los gobernantes entenderán y que la sociedad, porque también ese es otro dato, ¿no? ¿Por qué mi sociedad, los argentinos, le damos tan poco valor a la corrupción al momento del voto popular? ¿Por qué nos importa tan poco que un gobernante tenga los dedos pintados por delitos del poder, o tenga autos de alta gama, o tenga mansiones de alta gama, absolutamente sospechadas de delitos del poder? ¿Y por qué los votamos? Bueno, ese es un tema que yo creo que mi sociedad también va a tener que revisar, y creo que la pandemia es buena para ello.